Arquetipos, los diferentes personajes que habitan en ti. Los arquetipos son modelos universales que representan patrones de comportamiento o roles. Los solemos encontrar de forma recurrente en mitos, cuentos o narrativas orales de diferentes culturas. Lo que los hace universales es que expresan aspectos fundamentales de la experiencia humana y son válidos a lo largo del tiempo. El concepto de arquetipo fue desarrollado inicialmente por el psicólogo Carl Jung, quien los definió como imágenes primordiales que residen en el inconsciente colectivo y que son compartidas por toda la humanidad. Pero si te preguntas qué es el inconsciente colectivo, lo podemos comparar con la nube. Cada uno de nosotros tiene un inconsciente personal. Cuando esas emociones son comunes a todos nosotros, se convierten en una memoria colectiva. Entonces, los símbolos e imágenes, por ejemplo, comunes en los sueños, o los arquetipos como los roles, resultan reconocibles para cualquier persona, sin importar la cultura o el tiempo. En esencia, los arquetipos son personajes o situaciones que se repiten en las historias y mitos, y con los que cualquiera de nosotros podemos identificarnos fácilmente. Algunos ejemplos clásicos son el héroe, que representa el valor y la superación. Este siempre emprende un viaje, enfrenta desafíos, retos y regresa transformado a casa. Ejemplo, Hércules. El sabio. Este es un personaje que posee gran conocimiento y actúa como mentor o guía. Por ejemplo, el mago Merlín aconsejando al rey Arturo o Gandalf en El Señor de los Anillos. El embaucador. Alguien astuto que desafía las reglas y actúa como agente de caos. Ejemplo, Mercurio o Hermes en la mitología. La sombra, el antagonista o fuerza oscura que el héroe debe enfrentar. Ejemplo, Loki en la mitología nórdica. La madre o gran madre es la figura que nutre, protege y brinda consuelo. Una Deméter de la mitología griega, por ejemplo, madre de Perséfone, pero también de la agricultura, la que alimenta y contiene la humanidad. Cada uno de estos arquetipos se manifiesta en múltiples variaciones, adaptándose a cada cultura y contexto, pero si te das cuenta, mantienen una esencia básica y puede variar el nombre del personaje, pero su rol va a ser el mismo en cualquier cultura. Ahora, ¿para qué sirven los arquetipos? Estos tienen varias funciones importantes. La primera es que nos permite identificarnos con los roles o situaciones, así como con las dudas, los dilemas y logros de estos personajes. De forma natural solemos identificarnos con el héroe o personaje principal porque refleja nuestros propios conflictos internos. De esto se deriva un segundo punto, y es la transmisión de valores y enseñanzas. Por ejemplo, el arquetipo del héroe no solo representa el coraje, sino también las pérdidas y renuncias que hay que hacer en el camino, llegando a aceptar una nueva realidad. Y esto nos lleva a una tercera, la exploración de nuestro inconsciente. Según Jung, los arquetipos también nos permiten explorar aspectos ocultos de nosotros mismos. A través de los personajes y sus conflictos, las historias revelan partes de la psique que de otra forma podrían estar reprimidas. Es algo así como una función de espejo. Lo que no puedo ver directamente en mí o me cuesta trabajo asimilar, cuando lo veo reflejado en un otro, puedo entrar a reconocerme sin que necesariamente esto me cause un gran choque de forma directa. Y quiero con esto tocar un cuarto punto. Y es la estructura narrativa y cuál es la función en la infancia y cuál en la vida adulta. Los arquetipos son importantes porque permiten conectar las experiencias humanas universales a través de diferentes épocas y culturas. Nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y a los demás, pues capturan aspectos esenciales de la existencia humana. Por otro lado, las temáticas comunes como la princesa que se ve en peligro, el príncipe valiente, la bruja o hechicero malvados, el cazador, etc. Todos estos personajes los vamos a encontrar desde las epopeyas antiguas como la Odisea, pasando por los cuentos de hadas como Blancanieves,
hasta llegar a la actualidad con la saga de Star Wars o El Señor de los Anillos, porque hacen uso de todos estos arquetipos. Tanto Luke Skywalker como Frodo salen de su territorio conocido, pasan grandes pruebas, son tentados por la sombra, tienen que vencer sus temores y verse transformados hasta llegar a una nueva realidad, a una nueva identidad. Sin embargo, el nivel de comprensión de la historia cambia según la edad y capacidad de asimilación. A los niños sí hay que contarles historias sobre dragones, príncipes y princesas, porque los acerca a problemas existenciales como la muerte o la vida eterna, por ejemplo, deseando que los padres nunca mueran. Y claro, a las consecuencias de las acciones de forma clara, para definir lo que está bien de lo que está mal. Del mismo modo le da lugar a los miedos y emociones básicas en la psique infantil, pero dentro de un marco seguro que proporciona la fantasía. En todas estas historias, tanto el niño como la niña se identifican con el héroe, quien va a vencer todas esas adversidades. Esto les hace sentir que se comprenden sus sentimientos, miedos y esperanzas sin que tengan que ser racionalizados, porque aún no se está preparado para ello. En nosotros los adultos la historia cambia, porque con el desarrollo emocional y cerebral, el abanico de emociones se hace más amplio y los recursos para hacerles frente también. A veces seremos el príncipe que debe rescatar a nuestra parte vulnerable o princesa. A veces nos veremos tentados por la sombra en forma de celos, ambición, miedos. Aquí es donde nos debemos cuestionar la feroz crítica sobre contar historias a niñas y niños en las que la princesa debe ser rescatada. Se convirtió en algo malo de un tiempo para acá. Lo insano es como adultas estar esperando un príncipe azul y no entender que ese personaje ya existe junto con la princesa en nuestro propio interior. De lo contrario, quiere decir que el desarrollo emocional se quedó estancado en una etapa infantil. Para sanarlo, es importante reconocer e integrar de forma consciente los dos arquetipos, el de la parte vulnerable y el del ser valiente que se autocontiene y rescata. Pero en ningún momento que la lectura de cuentos infantiles representaba un arquetipo inútil mientras éramos niños o que la predeterminó para algo. Por eso es importante que el tipo de historias esté de acuerdo con la edad, de manera que se va introduciendo a personajes más complejos acorde al desarrollo psicoemocional. Si has visto la película de la vida de Pi, este relato está lleno de detalles fantásticos, pero todos nos podemos identificar con su búsqueda y sus miedos. Aunque nos revele una versión cruda, es la fantasía la que protege la psique y también que toca aspectos espirituales y trascendentales, manteniendo el arquetipo del héroe. Tiene dos niveles de lectura de la misma historia. Me gustaría saber para ti cuál fue la que encontraste más significativa al final de la película. Si no la has visto, te invito a verla porque es maravillosa. En el canal estoy sacando una serie de cortos sobre los mitos griegos relacionados a lo que encarnan en nuestra carta natal. Hay mitos que resuenan más con uno y es porque responde a procesos de aprendizaje recurrentes en nuestra vida. Cuando logramos comprender el mito, sabemos qué historia estamos decidiendo vivir y por ende cómo hacernos dueños de nuestro destino, llevándolo del inconsciente al consciente. Si quieres indagar en tu carta natal y qué mitos estás encarnando para llevarlo a tu consciente, encuentras mis datos de contacto en la caja de descripción o en la información del canal. ¿Y tú, ya sabes qué mito estás encarnando? La mejor forma de agradecer es compartir. Hasta la próxima.